Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más para explorar un mundo lleno de drama, pasión, venganza y por supuesto esas actuaciones que nos dejan sin aliento. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el universo de las series turcas más adictivas, esas que te atrapan desde el primer segundo y te hacen cancelar todos tus planes para seguir pegado a la pantalla. Vamos a hablar con más detalle de esas historias que te hacen reír a carcajadas, llorar a mares, gritarle al televisor como si los personajes pudieran escucharte y hasta sentirte parte de la trama, como si fueras un vecino más en Estambul o un confidente de los secretos más oscuros. Prepárense porque hoy les traigo el top 10, ampliado y detallado, de las series turcas de venganza, drama y pasión que simplemente no te puedes perder. Antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para mí. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre lo mejor del mundo de las series turcas, con análisis más profundos, curiosidades detrás de cámara y hasta chismecitos sobre los actores. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias. Son lo máximo, la verdadera familia de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este top 10 que sé que les va a encantar. Agárrense fuerte, pónganse cómodos, preparen sus pañuelos por si las moscas, y un buen té turco, porque vamos a un viaje lleno de emociones intensas, giros inesperados y personajes que se robarán un pedacito de su corazón. En el puesto número 10, tenemos una serie que combina el drama familiar con una trama de venganza muy bien elaborada, ***Intikam***. Esta serie, que es una adaptación de la famosa Revenge estadounidense, nos cuenta la historia de Yağmur Özden, una mujer que regresa a Estambul con una identidad falsa para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre y la suya propia. Es una serie llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos que te mantendrán al borde de tu asiento. La protagonista, interpretada magistralmente por Beren Saat, es fuerte, inteligente y decidida, y verla ejecutar su plan de venganza es simplemente fascinante. No se trata solo de venganza por venganza, sino de una búsqueda de justicia y de la reconstrucción de una identidad robada. Además, la serie tiene un elenco de lujo con nombres como Mert Fırat y Nehat İler, y una producción impecable que te transporta al mundo de la alta sociedad estambulí. Si te gustan las historias de venganza con un toque de sofisticación y glamour, Intikam es para ti. Pero ojo, Intikam no solo se centra en la venganza, también explora temas como la amistad, el amor y la importancia de la familia, aunque a veces ésta sea un tanto disfuncional. La serie también nos muestra cómo el pasado puede perseguirnos y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Un dato curioso, aunque es una adaptación, Intikam logró crear su propio sello distintivo, adaptando la trama a la cultura turca y añadiendo elementos únicos que la hicieron aún más atractiva para el público local e internacional. En el puesto número 9 nos encontramos con ***Ezel***, un clásico indiscutible del drama turco. Esta serie es una obra maestra de la venganza, con una trama que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. Cuenta la historia de Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo acusan de un crimen que no cometió. Después de pasar años en prisión, Ömer regresa como Ezel, un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de aquellos que le hicieron daño. La serie es un torbellino de emociones, con actuaciones impresionantes, especialmente la de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel, y una banda sonora que te pone la piel de gallina, con canciones que se han convertido en himnos del drama turco. Ezel es una serie que te hará reflexionar sobre la amistad, el amor, la traición y la redención, temas universales que resuenan con el público de todo el mundo. La serie no solo se centra en la venganza, sino también en la búsqueda de la identidad y la lucha por la justicia. Ömer, transformado en Ezel, debe enfrentarse a sus fantasmas del pasado y tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su moralidad. Si aún no la has visto, no sé qué estás esperando. Ezel es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado, y que te hará cuestionar los límites de la venganza y el poder del perdón. Un dato curioso: la serie está inspirada en la novela El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, pero con un toque turco que la hace única y especial. Subiendo un poco más en la lista, en el puesto número 8, tenemos ***Silla Beyazazk***, Amor en blanco y negro, una serie que combina el romance con el thriller de una manera muy original. La historia gira en torno Noa Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat,
un sicario frío y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso mafioso. A pesar de sus diferencias abismales y sus mundos opuestos, Asl y Ferhat se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y peligros, desde los enemigos de Ferhat hasta los dilemas morales de Asl. La serie explora la dualidad del bien y el mal, la redención y el poder del amor para transformar a las personas. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Ibrahim Çelikkol como Ferhat, que logra transmitir la complejidad de un personaje atormentado por su pasado, y la química entre los protagonistas es palpable, haciendo que su historia de amor sea aún más creíble y emocionante. Si te gustan las historias de amor prohibido con un toque de acción y suspense, Silla Beyaz Aşk te encantará. Pero no te dejes engañar por el título, la serie no es solo sobre amor, también hay mucha acción, intriga y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla. La serie también explora temas como la lealtad, la familia y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de oscuridad. Un dato curioso, la serie fue filmada en locaciones impresionantes en Estambul, lo que le da un toque visualmente atractivo y auténtico. En el puesto número 7 nos encontramos con ***Sen Anlat Karadeniz, ***Cuéntame Karadeniz, una serie que aborda un tema muy sensible y lamentablemente muy presente en muchas sociedades, la violencia doméstica. La historia sigue a Nefes, una joven que ha sido víctima de violencia por parte de su esposo desde que era niña, y a Tahir, un hombre valiente y compasivo que la rescata y la protege, convirtiéndose en su refugio y su esperanza. La serie es un retrato crudo y realista de la violencia de género, mostrando las secuelas físicas y emocionales que deja en las víctimas, pero también es una historia de esperanza y superación, mostrando cómo el amor y el apoyo pueden ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas. Sen Anlat Karadeniz te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la lucha contra la injusticia. Las actuaciones son muy conmovedoras, especialmente la de Irem Elbakolu como Nefes, que logra transmitir el dolor y la vulnerabilidad de su personaje, y la serie te tocará el corazón, haciéndote sentir la impotencia y la frustración de las víctimas de violencia. Sin embargo, la serie también te inspirará a luchar contra la injusticia y a defender los derechos de las mujeres. Un dato curioso, la serie generó un gran debate en Turquía sobre la violencia doméstica, y ayudó a crear conciencia sobre este problema social. Llegando a la mitad de nuestro top 10, en el puesto número 6, tenemos ***Kukur, El Hoyo, una serie que te sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar lleno de pobreza y delincuencia, y en su lucha por mantener el poder y proteger a su gente, a pesar de los constantes ataques de otras bandas y de los conflictos internos de la familia. La serie está llena de acción, intriga, traición y personajes complejos, desde el patriarca de la familia, Idris Koval, hasta su hijo menor, Yamak, que regresa a Kukur después de años de ausencia para asumir el liderazgo de la familia. Kukur es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla con sus escenas de acción trepidantes, sus diálogos ingeniosos y sus giros inesperados. Además, la serie tiene una banda sonora espectacular que te hará vibrar, con canciones de hip hop turco que se han convertido en éxitos. Un dato curioso, la serie se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, y su impacto se extendió a otros países, donde también se convirtió en un éxito. Ahora sí entramos en el top 5, donde las series se ponen aún más intensas, dramáticas y adictivas. En el puesto número 5 tenemos ***Kara para Aşk, Amor de Dinero Negro, una serie que combina el drama policial con una historia de amor apasionante y llena de obstáculos. La historia sigue a Omer, un policía honesto y dedicado que investiga el asesinato de su prometida, y a Elif, una diseñadora de joyas cuya familia está involucrada en negocios turbios y cuyo padre también es asesinado. Juntos, Omer y Elif intentan descubrir la verdad detrás de los asesinatos y limpiar el nombre de sus seres queridos, mientras luchan contra sus propios demonios y contra las fuerzas oscuras que intentan separarlos. La serie está llena de suspense, giros inesperados y momentos románticos que te robarán el aliento. Kara para Aşk te mantendrá en vilo hasta el final con sus revelaciones impactantes y sus escenas de acción emocionantes. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Engin Akyurek como Omer, que logra transmitir la determinación y la honestidad de su personaje, y la de Tuba Büyüküstün como Elif, que logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. Un dato curioso, la serie fue filmada en locaciones impresionantes en Estambul y en Roma, lo que le da un toque visualmente atractivo y cosmopolita.
En el puesto número 4 nos encontramos con **Medcezir*, una serie que es una adaptación de la famosa DOC estadounidense, pero con un toque turco que la hace única y especial. La historia sigue a Yaman, un joven de un barrio pobre y conflictivo que es acogido por Selim Serez, un abogado rico y poderoso, que lo ve como un hijo y le da la oportunidad de cambiar su vida. Yaman se muda a Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira, una chica de clase alta que tiene sus propios problemas y secretos. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y desafíos, desde las diferencias sociales hasta los celos y las intrigas. La serie explora las diferencias sociales, los conflictos familiares y los desafíos de la adolescencia, con un toque de drama y romance que te atrapará desde el primer momento. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y la perseverancia. Además, la serie tiene una banda sonora increíble que te transportará a la costa de Estambul, con canciones de artistas turcos que se han convertido en éxitos. Un dato curioso, la serie fue un trampolín para la carrera de muchos actores jóvenes turcos, como Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, que se convirtieron en estrellas gracias a sus papeles en Medcezir. Llegamos al top 3, donde las series son simplemente imperdibles, obras maestras del drama turco que te marcarán para siempre. En el puesto número 3 tenemos *Fatmagul Suku Ne. ¿Cuál es la culpa de Fatmagul? Una serie que aborda un tema muy delicado y doloroso, la violación. La historia sigue a Fatmagul, una joven inocente y dulce que vive en un pueblo costero de Turquía y que es violada por un grupo de hombres borrachos. Después de la violación, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres que estuvo presente en la violación, para salvar su honor y el de su familia. La serie es un retrato crudo y realista de las consecuencias de la violación y la lucha de Fatmagul por reconstruir su vida, recuperar su dignidad y encontrar el amor verdadero. Fatmagul Suku Ne te hará reflexionar sobre la importancia del respeto, la justicia y la empatía. Las actuaciones son muy conmovedoras, especialmente la de Beren Saat como Fatmagul, que logra transmitir el dolor, la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje, y la serie te tocará el corazón, haciéndote sentir la injusticia y el sufrimiento de las víctimas de violación. Es una serie fuerte pero necesaria, que te hará pensar y te cambiará para siempre. Un dato curioso, la serie generó un gran debate en Turquía sobre la violación y la violencia sexual, y ayudó a crear conciencia sobre este problema social. En el puesto número 2 nos encontramos con *Mutesmyzyl, El siglo magnífico, una serie histórica que te transporta al Imperio Otomano en el siglo XVI, durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y famosos de la historia turca. La historia sigue la vida del sultán Suleimán y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera, desafiando las tradiciones y las normas del imperio. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados, mostrando la opulencia y el poder del Imperio Otomano, así como sus conflictos internos y sus luchas por el poder. Mutesmyzyl es una serie que te fascinará con su producción impecable, su vestuario lujoso y sus actuaciones impresionantes, especialmente la de Ali Tergen como el sultán Suleimán y la de Meryem Uzerli como Hürrem Sultán. Si te gusta la historia y el drama, esta serie es para ti, te sumergirás en un mundo de pasión, ambición y poder que te dejará sin aliento. Un dato curioso, la serie fue un éxito mundial, y se emitió en más de 70 países, convirtiéndose en una de las series turcas más populares de la historia. Y finalmente llegamos al puesto número 1, la serie que considero la más adictiva de todas las que he visto, la joya de la corona del drama turco, Aşk Memnu, Amor prohibido. Esta serie es un clásico indiscutible del drama turco y una de las más populares a nivel mundial. La historia sigue a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella, con la esperanza de encontrar la felicidad y la estabilidad. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, y ambos se embarcan en una relación prohibida y apasionada que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie es un torbellino de pasión, traición, celos y ambición, mostrando las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aşk Memnu te atrapará desde el primer segundo con sus personajes complejos, sus diálogos ingeniosos y sus escenas sensuales.
La química entre los protagonistas, Beren Saat como Viter y Quan Tatl como Belul, es simplemente explosiva, y te hará sentir la pasión y la desesperación de su amor prohibido. Si aún no la has visto, corre a verla. Te aseguro que no te arrepentirás. Es una serie que te marcará para siempre, que te hará pensar en el amor, el matrimonio, la familia y la moralidad. Un dato curioso, el final de la serie fue un evento nacional en Turquía, con millones de personas sintonizando el episodio final y comentándolo en las redes sociales. Y ahí lo tienen. Mi top 10 ampliado y detallado de series turcas adictivas de venganza, drama y pasión. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo. Para recapitular brevemente, exploramos series como Intikam, una venganza sofisticada, Ezel, un clásico de la traición y la redención, Silla Beyazazk, un romance oscuro y peligroso, Senallat Karadeniz, una historia de superación frente a la violencia, Kukur, el crimen organizado en su máxima expresión, Karaparask, drama policial y amor apasionado, Medcezir, un cruce de clases sociales y conflictos adolescentes, Fatmagul Suqne, un grito contra la injusticia, Mutesem. YZYL, la opulencia del Imperio Otomano, y finalmente Aşk Memnu, el amor prohibido que lo consume todo. Cada una de estas series ofrece una mirada única a la cultura turca y a los temas universales que nos conectan como seres humanos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención y que las disfruten tanto como yo. Recuerden que las series turcas no son solo entretenimiento, también son una ventana a otra cultura, una oportunidad de aprender y de reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. También me gustaría saber qué tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro, quizás un top 10 de series turcas de comedia romántica. ¿O un análisis más profundo de los temas sociales que se abordan en las series turcas? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para mí. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Disfruten de sus series turcas.